intereses yo creo que están mucho más focalizados, aunque no nos demos cuenta de lo que realmente lo están. Y yo lo descubrí cuando ya le di unidad al libro, y también las personas que han hecho reseñas y que han hablado del libro finalmente han descubierto que sí, que es un libro que tiene esa cierta secuencia, ¿no? que parece que realmente un capítulo va llevando al siguiente, aunque en realidad pues, cada uno de ellos tiene su bibliografía particular, independiente, pero por supuesto que hay un recorrido, hay un camino, hay un viaje. Tú nos comentabas que tu trabajo inicial ha sido sobre la poesía de Borges. Sí. Una cosa interesante, porque yo creo que es bastante claro que la poesía de Borges, a pesar de ser un poeta impresionante, ha merecido menos atención a nivel crítico que su obra en prosa. ¿Por qué crees que es esto? Bueno, yo cuando empecé con la tesis doctoral todo el mundo intentaba desanimarme precisamente por esto, porque decían, no, la poesía de Borges no, dedícate al ensayo, sobre todo dedícate al cuento, que es lo mejor. Yo creo que obedece a diversos factores. Primero, a que en el contexto de la poesía latinoamericana del siglo XX, sobre todo en los años 60, 70 y 80, cuando Borges publica gran parte de su obra, de sus poemarios, porque en los años 60 publicó muchísimos títulos, las directrices de la poesía latinoamericana iban por otros derroteros. Un tipo de poesía más social, más política, ¿no? Un tipo de poesía pues, que respondía a inquietudes de contexto, mientras que la poesía de Borges pues era una poesía muy clásica, una poesía muy intemporal, muy de logos, ¿no? Y eso pues pudo echar hacia atrás a muchas personas, o incluso tildarlo de un poeta poco interesante en su momento. Eso por un lado. Por otro lado, tal vez que ya la figura de Borges como escritor de cuentos estaba muy consagrada, porque gracias sobre todo a la labor de los traductores, críticos franceses, ya en los años 60, ¿no? la figura de Borges eclosiona y se convierte en un autor de referencia a nivel no solamente latinoamericano, sino europeo. A partir de 1961, con el premio Formentor, junto a Samuel Beckett, ya tenemos también la consagración. Pero sobre todo la consagración como cuentista. Lo que más se traducía, lo que más interesaba, eran las ficciones, el mundo de la ficción, de la fantasía, de la postulación de mundos posibles que hace Borges en su obra narrativa. Y todo eso hace que la poesía quede relegada a un segundo plano. Sin embargo, pues yo tuve la suerte de contar con grandes referentes, como era Guillermo Sucre, que había escrito ya su obra sobre Borges el poeta, y otros autores también, y bueno, pues sobre todo el interés personal, es decir, que cuando, ya lo he dicho antes, ¿no? Cuando hay algo que realmente te gusta y te apasiona, pues tienes que seguirlo. Yo estaba convencido de que la poesía de Borges era tan monumental y tan profunda y tan valiosa que la prosa, ¿no? O tanto o más. Y por lo tanto creo, me alegro de haber tomado esa decisión, y yo creo que conforme ha pasado el tiempo ha habido muchos más acercamientos a la poesía de Borges, de tal manera que yo hoy no tengo tan claro que los críticos señalen que lo más reseñable, vamos a decirlo así, o memorable de su literatura sean los cuentos, sino que creo que es su concepto de la literatura en poesía, en prosa, en ficción o en ensayo. Pero bueno, hay personas aquí que tienen más autoridad que yo para decirlo. Tú señalaste un poema, Himno al Mar, ¿no? Sí. de los primeros poetas. Es verdad que Borges es una figura fundamental de las vanguardias, no solo por su regreso a Argentina, sino en su estancia española, pero también es verdad que él reniega bastante rápidamente y de hecho su primer libro lo publica recién, lo republica, que era del 23, en el año 69, con unas modificaciones tremendas. Y Luna de Frente y Cuaderno San Martín también. Claro. ¿Nos puedes decir algo de esto con respecto a este cambio? Bueno, claro, Borges se opera un cambio clarísimo en su
idea de la literatura, de su concepto de la literatura, ¿no? A partir de los años, yo creo que ya de mitad de los 30 y sobre todo de los 40, el concepto de la literatura de Borges varía radicalmente, pero es verdad que ya le ha dicho adiós al ultraísmo con Fervor de Buenos Aires. Es decir, cuando publica Fervor de Buenos Aires, el ultraísmo porteño es distinto del ultraísmo español, y él ya está renegando, ¿no?, del ultraísmo, siendo todavía ultraísta. Creo que fue muy inteligente al plantear esta distancia con su propia obra, porque además ha generado un interés añadido por parte de los profesores, de los críticos, ¿no?, de los académicos, que cuanto más se oculta algo, parece que más interesa también descubrirlo, ¿no? Entonces, pues claro, yo cuando estaba escribiendo la tesis doctoral tenía que... Ahora es muy fácil, porque ahora se encuentra todo en todas partes, pero antes era muy difícil. Entonces, hasta que Carlos Meneses publicó La poesía juvenil de Borges, donde aparecían casi todos los poemas de Cervantes, de Ultra, de Grecia, de todas las revistas ultraístas, era difícil dar con el corpus, a no ser que fueras a las revistas y poco a poco lo fueras tú compendiando, ¿no? Claro, el concepto de la literatura de Borges va cada vez asentándose en su idea del inmortal. Y entonces el estilo del inmortal no puede ser un estilo individual como es el estilo de las vanguardias. La vanguardia se caracteriza precisamente por su impronta muy particularizante, ¿no? Entonces, alcanzar un estilo con casi, llegaremos a decir, un grado cero, donde cualquiera se puede reconocer, porque el lenguaje está tan pulido, está tan depurado, que es un estilo donde se ha intentado apartar todo rasgo de personalidad, y eso lo hace, curiosamente, más personal, pero se ha intentado quitar. Lógicamente Borges renegaba de lo que fuera fuego de artificio, novedad, ¿no? Ya lo dice en Arte Poética. De ver de eternidad, no de prodigio. Eso, ¿no? La poesía está hecha de ver de eternidad, no de prodigio. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Entonces yo creo que Borges fue muy maduro en darse cuenta de eso. Lo descubrió muy pronto. Y eso le hizo cambiar oportunamente y crear un tipo de literatura ya con su lenguaje, con su estilo, con su formulación, muy joven, y luego generar todo un interés por lo que había hecho antes. Bueno, hay muchos críticos que también han estudiado, ¿no?, las variantes que hay entre Fervor de Buenos Aires del año 23 y las distintas, porque entre el año 23 y el 69 luego hay otras versiones también de Fervor de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Y también es altamente curioso y fascinante, ¿no?, ver cómo Borges ha suprimido, ha tachado, ha mutilado, ha incorporado. Que es el taller. Ahí estamos viendo el taller de escritor, y eso realmente, para el que ama a Borges, es una herramienta y es un material exquisito. Exquisito.